Está con nosotros Mónica Botero, que ahora es candidata, por supuesto, por el Partido Independiente, periodista de toda una vida. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, Bienvenida. bien, muy bien. ¿Te Acá en conmovió en la recta final. en la recta? ¿Qué te pasó a ti con este caso, con el caso María y sobre esto que también se pone en el tapete, que es en definitiva solo se escucha a los adultos y pasarían a un segundo plano los derechos de Sí, los niños? es un tema con el cual quise tener una actitud crítica, porque veía que había muchas voces y había voces incluso calificadas que cuestionaban el punto de vista de la madre. Entonces, particularmente, yo como activista por los derechos de las mujeres, uno tiende a ponerse de un lado. En este caso, como era controvertido, investigué un poco más y me pasó lo mismo que a Nico. Cuanto más me enteraba, más me daba cuenta de que el tema era terrible, porque empezamos a saber cosas que en España sucedieron, incluso en el pueblo donde todo sucede, el escenario del juicio, donde el señor es un señor que tiene mucho poder Ujú. en el pueblo, donde empiezan a aparecer, Un pueblo curiosamente, chico, además. claro, empiezan a aparecer pruebas médicas a la niña que de alguna forma corroboran las denuncias que se hicieron acá y que curiosamente se habían perdido y aparecieron ahora, ¿no? Claro, pero qué Que impotencia son tan ilevantables en enorme, este ¿no? sentido. Que una Entonces, jueza termine además determinando. la La verdad, madre de alguna forma siempre cumplió con la ley, siempre claro, terminó acatando, ese es más el tema. allá de esa primera situación de querer proteger y entonces quedarse porque aquí sentía que tenía más Contenida, garantías. además. Después cuando se le ordenó volver, volvió. Y a pesar del dolor y de todo lo que pasó, cuando se le ordenó entregar a la niña y ya no tuvo más recursos para evitarlo, Esa manera lo tremenda hizo. también. O sea, después hubo un año entero en que el padre estuvo, todo el caso del litigio, el padre, que es una persona de dinero, no es que no podía, estuvo un año y el juicio acá sucediendo y el padre no vino. O sea, viste cuando todas esas actitudes te dan la pauta de que lo que estás luchando es más por el poder, por mostrar vos tu poder, que por, que por un amor parental, Hay, ¿no? hay, Hay como muchos indicios que, como dice Nico, cuanto más averiguás, más te das cuenta de que el caso no es tan controvertido como parece al exacto, principio, la ¿no? historia Es tiene bastante claro. detalles que a veces la familia hasta ha querido Sí, cuidar y para por cuidar a eso la yo niña. tampoco los publico, pero tiene detalles que la verdad uno queda de cara. Sí. O sea, desde cómo se da el proceso de que se empieza a visualizar el tema del abuso, eh, algunas actitudes del padre, algunas actitudes de la niña. No es la madre la que descubre que esto sucedía. O sea, empieza a darse por otro. Claro. O sea, es la verdad un caso tremendo. Sí. Bien, bueno, Mónica, pasando a otros temas. ¿Cómo se viven estos días previos al 27 de octubre? Las encuestas con sus resultados, resultados que quizás no cumplen las expectativas del Partido Ujú. Independiente, estamos hablando del entorno del 1%, incluso alguna encuestadora marca por debajo. Y otras por encima. Factum nos da 2,3. ¿Creen en las encuestas? Bueno, primero, que no queda elegante cuando a uno le va mal decir que no crees en las encuestas y que no te importa. Pero además, yo siempre le jorobo a mis compañeros de partido de que es el partido que tiene más sociólogos por metro cuadrado de comité. Entonces, no vamos a cuestionarlo porque, bueno, ellos saben que desde el punto de vista metodológico y de las ciencias sociales, las encuestas son un instrumento válido. Bueno, uno puede tener más o menos cuidado con la metodología que usás, cuidado y plata, porque para que esté con las normas que se deben hacer las encuestas, necesitas determinados instrumentos que implican dinero. Entonces, cuanto más profesional es, mejor. Pero bueno, las encuestas son lo que son un dato de la realidad, una fotografía. Nosotros no tenemos por qué dudar. Sí vemos con sorpresa las diferencias que dan a veces entre unas y otras, pero creemos que también tiene que ver con esto que te decía y también con
que creo que hay una ciudadanía bastante volátil en su opinión, que ha ido Sí, hay un cambiando. grupo interesante de indecisos, ¿no? Claro, también hay actores nuevos, el equilibrio interior-Montevideo, que a veces nos olvidamos del peso que tiene el interior, en una de esas no está tan bien reflejado, pero eso son todas opiniones. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ir al balotaje, son cosas que uno ya asume, sabe que hay que ser realista y aceptar la Bien. realidad. Vamos con algunos hechos bien recientes. Uno de ellos el portal de presidencia, porque fue en definitiva una iniciativa que impulsa el Partido Independiente de, bueno, reclamar que la justicia fallara, ¿verdad? De que este portal de presidencia no se utilice con fines electorales y consigue en ese sentido, bueno, la aprobación de la justicia. Sí. De hecho, ya ahora sí fueron dados de baja los contenidos, ¿no? Sí. Del ministro de Trabajo. Hacía tiempo que estábamos viendo que en general la política de propaganda del gobierno se ha estado, la consideramos inadecuada, al punto que hemos planteado una derogación de la ley de medios. No para derogar algunos de los artículos que pueden ser positivos, que la ley de medios los tiene, ¿no? Que deroga, por ejemplo, una disposición de la dictadura por la cual un periodista puede ir preso por una nota que haga, que pueda ser ofensiva para otro, que se le pueda hacer una demanda a nivel penal. Bueno, ese tipo de disposiciones no nos interesa derogar, pero sí la ley de medios implica un abuso, implica la posibilidad de que desde el gobierno se abuse de la propaganda electoral y se participe en la campaña, una cosa totalmente inadecuada, y es lo que hemos estado viendo con las supuestas campañas de bien público. Por otro lado, la web de presidencia, los medios de presidencia, no es la primera vez que lo utilizan para intervenir en cuestiones que van más allá de sus atribuciones. Una fue esta, otra fue la famosa entrevista al ministro Astori, donde da una serie de opiniones políticas que tienen que ver con la conversación de la campaña. Y después está el caso del colono, ¿no? Donde se le hizo un escrache público a un colono porque había discutido en la calle con el presidente de la República. Entonces, a partir de esto nos pareció que era la gota que rebasaba el vaso y dijimos, bueno, hay que poner un límite desde el lado de la ciudadanía. Entonces, bueno, se interpone un Van a recurso apelar de el amparo. fallo, ¿no? Bueno. Sí, probablemente, creo que sí, Sí. que van a apelar. Bueno, está bien, pero a nosotros nos importó presentarlo y que un juez considerara, tomándose el tiempo y todo lo demás, considerara que efectivamente el recurso tenía lugar y segundo, efectivamente se estaba utilizando una herramienta de la Presidencia de la República para intervenir en la campaña electoral, algo que impide la Constitución. Mónica, el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novic, ya asume que va al Senado, ya directamente se ha bajado de sus pretensiones presidenciales. Vos acabas de decir, bueno, seguramente no estemos en el balotaje. Obviamente lo que estamos hablando es un gobierno de negociación. ¿Qué va a pasar con Cabildo Abierto? Porque el Partido Independiente tal vez haya sido de los partidos más firmes, ¿no?, en rechazar cualquier tipo de contacto con Manini Ríos. ¿Cómo te imaginás un gobierno sin tener en cuenta a la fuerza Cabildo Abierto? Bueno, primero nos tenemos que imaginar un gobierno, participar en un gobierno de oposición. El Partido Independiente a mitad de agosto se pronunció porque no íbamos a apoyar al candidato del continuismo, del oficialismo, por todas las cosas que hemos venido diciendo, que nos parece que el ciclo del Frente Amplio es un ciclo que está cerrado y que está agotado. Eso no significa que automáticamente vayamos a apoyar al candidato del cambio. De hecho, el Partido Independiente hasta ahora no ha apoyado en los balotajes a ninguno. Nos parece interesante la posibilidad de poder apoyar al candidato que suponemos que va a ser la Calle en el balotaje. Nos parece interesante por la oportunidad de participar en un proyecto de cambio. Ahora, no en cualquier cambio. Esto no es automáticamente un apoyo. La idea es, a Pablo Mieres se lo invitó a participar en una mesa ya la misma noche de las internas.
supongo que porque no por caudal electoral precisamente, aunque también porque podemos alcanzar todavía un caudal interesante, pero más bien porque el hecho de que Pablo Mieres esté en una mesa así le da prestigio a la mesa. Eso lo dijeron tanto Talvi como Lacalle en el momento que ganaron sus internas y que no se sabía cuál de los dos iba al balotaje. El tema es que no se puede ir a cualquier proyecto. El Partido Independiente tiene una serie de puntos sobre los cuales le va a plantear a Lacalle y con los cuales, si son aceptados, se va a sentir cómodo en integrar Pero, una mesa. Mónica, a ver si se entiende. Ahora, una mesa con Manini... Claro, pero el no- Partido Nacional, que hoy quizás tiene las principales chances de llegar a ese balotaje, Sí. no descarta de ninguna manera la posibilidad de una coalición con Cabildo Abierto. No por el momento. ¿Eso qué significa? ¿Que es uno o el otro, digamos, más allá de lo que después sea obviamente el caudal Sí. de votos, que eso va a tener un peso Sí. y una incidencia que no se va a poder El Partido negar? Independiente no está en condiciones de decirle a la calle, no, no, a traelo, no, porque va a ser él quien diga, ¿no? Pero en esa Ahora, supuestamente también el se Partido levanta de Independiente la puede mesa. decir nosotros no. Claro. Eh, El Partido Independiente se levantaría de esa mesa si está integrada también por Cabildo Lo que Abierto. pasa es que Y probablemente en una mesa para negociar todos sentados en coalición, eso no va a suceder. Pero lo que pasa es que el plan, por lo menos según lo que ha dicho la calle Pou públicamente, no va a ser sorpresa para nadie. La calle Pou el día de las elecciones, uno podría decir antes de las elecciones, pero bueno, pongámoslo así. Sí. Formalmente el día de las elecciones, después de que si resulta electo, si va al balotaje, va a agarrar, Él va a habló llamar. del día siguiente, el 28. Sí, por eso. Pero Sí. vamos a ver. Va a llamar y le va a decir, Pablo, Mónica, Guido, Domenech, no sé, le va a decir, nos tenemos que poner de acuerdo en estos puntos. Educación, economía, vamos a hacer estas líneas. Les proponemos todos juntos y vamos todos juntos para adelante. El gobierno de coalición, es verdad que depende de cada uno de los votos. Pero más allá de eso, va a ser ponerse de acuerdo en algunos puntos y después el resto se verá. En ese sentido, No es- si lo llama a la calle Pou y le dice, tenemos esto para proponerles en educación, y va a estar Manini Ríos, o va a estar Cabildo Abierto, ¿qué hace el Partido Independiente? Nosotros tenemos una lista de 6 puntos que le vamos a mostrar. Cuando la calle llame, le vamos a decir, mira, estos son los 6 puntos que nosotros tenemos. ¿Tú estarías de acuerdo acá? ¿Qué son? A ver, danos algunos al Mirá, menos. bueno, uno Algunos es de los más. primero, es fundamental que el control de la gestión pública y el fortalecimiento de los organismos y las entidades que se dedican a controlar los gastos y la ética en el manejo de la gestión pública. Eso implica reforzar el rol del Tribunal de Cuentas y de la JUTEP, darle recursos, darle gente. El Partido Nacional ya darle- dijo que sí, que eso es una de las ese es un medidas. punto. El otro es, hay una profunda reforma educativa que es necesaria. Nosotros tenemos la nuestra, pero podemos adherir a la de EDUI 21, que fue elaborada por técnicos de todos los partidos. Esa sería la otra, que por supuesto se negocia, pero dentro de ciertos parámetros en los que creo que más o menos estamos todos de acuerdo. La creación de un Ministerio de Medio Ambiente, o al menos la instrumentación, el compromiso de dotar a la DINAMA de unos recursos y de unas directivas que impliquen que cualquier proyecto de desarrollo y de inversión tenga una sustentabilidad ambiental. Pero Y ¿por mayores qué lo controles decís? de agua. Porque está UPM2, que requirió de la aprobación Sí, de la DINAMA. requirió y va a Decís requerir de muchos que controles. no tiene igual incidencia suficiente o independencia. No, no la tiene porque no tiene Entonces, recursos, porque no ha tenido la capacidad y el respaldo político O sea, y hoy la la DINAMA no relevancia. alcanza No, para garantizar lo medioambiental. Sin duda que no. Hoy como está, ¿no? Nosotros proponemos un ministerio que pueda tener voz permanente porque porque en el mundo existen los ministerios de industria y sustentabilidad, de ganadería, agricultura y sustentabilidad. Está bien, Porque pero le no- dan... no terminamos de Está, redondear la ese idea de... es estamos hablando ahí de lo medio de ambiente. medio ambiente, el compromiso fuerte y firme con que se va a continuar con la búsqueda de los desaparecidos. Porque hay que ya lo dijo ayer la calle Pou. La idea es, esos 6 puntos, la calle Pou le dice, Sí, ¿sabés qué? Estamos sí, de acuerdo. Pero, sí. mirá, Pablo, Mónica, yo estoy de acuerdo con estos 6 puntos, los vamos a aceptar, son parte también Ajá. parecido a nuestro programa. Pero va a estar Cabildo Abierto.
va a estar Manini Río, va a estar con nosotros, va a integrar el gobierno, va a seguramente ocupar algún ministerio. Perfecto. Bueno, Ustedes la aceptan igual. Nosotros no vamos a integrar un gobierno de coalición en esas condiciones. Si está Manini Río, Cabildo Abierto, no van a integrar el gobierno de Podemos hacer una coalición. contrapropuesta que la tenemos, que Ah, implica acuerdos puntuales, por ejemplo. ¿Qué es lo que más Acuerdos implica puntuales, acuerdos puntuales. y no integrar el gobierno. A ver si podemos explicar igual, porque me parece que igual vale la pena explicar esa diferencia que es irreconciliable con Cabildo Abierto, más allá que obviamente son ramas ideológicas diferentes. ¿Qué es lo que más le irrita, si se quiere, al Partido Independiente sobre el tema del Cabildo Abierto? No es que sea irritante, porque no es un tema de que uno haga pataletas. Pero es muy o se agarre tajante, rabietas. es muy tajante. Para nosotros, la actitud, digamos, las convicciones democráticas de Cabildo Abierto al Partido Independiente le dejan muchas dudas. Es un candidato que ha criticado y ha cuestionado a la justicia en forma permanente, no solamente ahora con esta situación que tiene, sino ya de antes. De hecho, una de las razones por las que fue destituido, que llevó a sus desavenencias, digamos, con el presidente de la República, que vienen desde el momento que se lo manda arresto a rigor, que nosotros decimos siempre irónicamente que ahí fue el lanzamiento de un candidato, la construcción de un candidato. Bueno, todo ese proceso que hubo fue por cuestionar a la justicia, por decir que la justicia se está tomando revancha, por defender a sus compañeros de armas. Por otro lado, es un partido fuertemente corporativo, más allá de que muchas personas probablemente han mostrado simpatía por Cabildo Abierto, por esa cosa de la solución fácil, ¿no? De vamos a poner orden, y con esa imagen militar parecería que mágicamente este hombre va a poner orden. La corporación militar está muy metida allí, está muy comprometida. En la lista de candidatos en la interna estaba un señor condenado por la muerte de Berríos. Y estaba un señor que era el líder de un grupo skinhead, y había un grupo de chicos jóvenes de ideología notoriamente neonazi, que habían sido expulsados del Partido Nacional por eso. O sea que no se puede decir, yo no sabía que venían de ahí, porque era un grupo conocido. Digamos, son retirados militares, básicamente. Ahora, Mónica, los dirigentes. La vicepresidenta Entonces, Lucía... para nosotros, esto no va con nosotros. Las convicciones democráticas realmente están en las antípodas de lo nuestro. Y bueno, y otra serie de cosas. La vicepresidenta Lucía Topolansky dice, le preguntan si dialogaría con Manini Ríos, y él dice, me he encontrado con gente de mucho más derecha que Manini Ríos. Y me he reunido tranquilamente. Un partido que, más allá de la gente que adhiere, que es notoriamente gente que uno quiere estar totalmente lejos, pero que llega a lo que llegue, ¿no?, en un sistema democrático, apostando a las urnas, de alguna manera está legitimado por todos supuesto, esos votos. Pero nadie cuestiona la legitimidad. Más allá de los fuegos de artificio de la campaña electoral. A mí me parece fantástico que cualquier grupo de ciudadanos quiera formar un partido político, y más teniendo el apoyo que evidentemente va a tener. Esa legitimidad no la vamos a cuestionar. Yo cuestiono, el Partido Independiente cuestiona las convicciones democráticas que pueden llegar a tener. Nosotros no sabemos, este partido no lo conocemos, no sabemos qué procederes tiene, no sabemos qué tan confiable es para un líder que quiere formar una coalición, pero ese no va a ser nuestro problema. Pero para qué tan confiable es para un líder que quiere formar una coalición. Eso también es importante. No tiene ninguna trayectoria. Nosotros estamos ofreciendo 17 años ya de una trayectoria parlamentaria, donde quien votó al Partido Independiente sabe lo que va a votar, que ha tenido la madurez de que algunos proyectos presentados por el gobierno ha dicho los vamos a apoyar, porque nos parecía que eran buenos para el país, y como muchos que tienen que ver con la llamada agenda de derechos, y otros donde hubo que votar con la oposición y oponerse al gobierno porque no se estaba de acuerdo con lo que estaba proponiendo. O sea, hay una coherencia y una compostura, digamos, y una trayectoria democrática
y con unos técnicos atrás que están entre los más calificados del país, que bueno, le dan un prestigio al partido más allá del caudal electoral que pueda tener. Cuando Domenech dice ningún fiscal mandado va a meter preso a Manini porque acá estamos los cabildantes y lo vamos a impedir. Mirá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? A eso me refiero cuando digo que a veces tenemos dudas con una persona que está pidiendo gobernar un país republicano, con 3 poderes, y que probablemente va a integrar, por lo menos por ahora, uno de ellos, el Poder Legislativo, está cuestionando al otro y está diciendo que no va a respetar las decisiones. Bueno, Bien. a nosotros nos genera dudas. Bien, por el tiempo que nos queda no quiero dejar de preguntarte, Mónica, por esto que en un momento fue una idea que te surgió, pero que tuvo mucha repercusión, quizás te sorprendiste de la repercusión que tuvo esta propuesta de, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad de crear una figura como la del comisionado parlamentario para cárceles, pero abocada a temas de violencia de género. Claramente, ¿qué quisiste expresar? ¿Qué función cumpliría, digamos, un rol parecido, pero abocado al tema de violencia, femicidio? ¿Cuál es bien la propuesta? Hace muchos años que estoy cerca de la gente de Mujeres de Negro y bueno, y del tema en particular, y lo que veo es que hay muchísimas mujeres que son víctimas de violencia, porque hablamos de femicidios, pero a veces no tenemos en cuenta que en este país cada 10 minutos se hace una denuncia por violencia de género, mayoritariamente por violencia doméstica. Cada 10 minutos. Y eso implica que si hay una cada 10 minutos que lo hace, hay muchas otras que todavía no se animaron a hacerlo. Entonces estamos hablando de muchos miles de mujeres que están sufriendo en silencio y que sienten que no tienen a dónde acudir. No porque no haya, sino porque, primero, hay una ley integral que se supone que está prevista y que llevó varios años a aprobar, que se supone que está previsto, que se va a ocupar de toda la complejidad que tiene ese tema. Esas que fiscalías especializadas, sí, digamos. y que implica acompañamiento terapéutico, denuncia policial, pero también abogado, participación de los juzgados especializados, otorgamiento de refugios, bueno, toda la atención a los niños, a la familia. Bueno, el problema es presupuesto claro, para eso. El problema es que esa ley está financiada solo en un 30%. En el momento que se aprobó, se aseguró desde el oficialismo que los fondos estaban, pero los fondos no aparecieron. Y está funcionando en un 30% con miles de carencias, con falta de personal, bueno. Las fiscales especializadas que están hasta acá, una de ellas dijo que solo por tema de abuso, porque cuando hablamos de violencia también estamos hablando de esos temas, por abuso está recibiendo un promedio de 10 denuncias por día. O sea, así no hay justicia que pueda trabajar mínimamente. ¿Y esta figura que vendría Entonces, a ser? Esta figura lo que haría sería ser una referencia a dónde se pueda acudir, que pueda articular una coordinación, que tenga un rol de, como se dice en inglés, advocacy, como una especie de defensa, de defensoría, teniendo en cuenta que el Parlamento es el lugar donde está la gente representada, donde los ciudadanos son representados, donde quienes están ahí para darles voz, al más alto nivel, bueno, pueda ser una interlocutora, un interlocutor. Sí, y ejercer un liderazgo que no necesariamente tiene que ser permanente, que puede ser hasta que esté aceitado todos los mecanismos. Claro. Pero estamos sintiendo que el tema es un emergente muy fuerte, que estamos todo el tiempo diciendo, ay, qué horrible lo que está pasando, cómo nos matan. Pero no hay mucho, parecería que no hay mucho para hacer, porque a nivel oficial y a nivel institucional todavía las cosas no se mueven como se deberían mover. Entonces, bueno, alguien a quien recurrir que pueda tener una voz y que pueda dar una señal también pública a la ciudadanía de que si estamos incentivando a que se denuncie,
que también cuando se denuncie la persona sea amparada en esa Bien. denuncia, ¿no? Por último, Mónica, ¿qué pasa si en estas elecciones, bueno, no ingresás al Parlamento? ¿Qué pasa con tu carrera política? También es una pregunta que nos los hacemos, periodista de vastísima trayectoria. Sí. ¿Dejaste los medios para abocarte a la política este año? Una decisión, me imagino que es súper compleja en todo sentido, a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, ¿qué pasa si llegado el 27 de octubre no se da la posibilidad Sí. de Bueno, entrar al Parlamento? por supuesto que esa fue una posibilidad considerada desde el principio, ¿no? Porque todo hay que considerarlo. Yo estoy integrada al Partido Independiente, formo parte del partido como secretaria de comunicación. Es una tarea que seguiría haciendo. No requiere el mismo trabajo que en la campaña electoral. Pero sí el equipo que esté en el Parlamento va a necesitar apoyo. Yo voy a trabajar con ellos desde allí. Voy a trabajar en el área de comunicación. El partido también tiene un instituto de ideas desde donde lo vamos a poner en marcha de una forma más activa para generar instancias de reflexión y de debate sobre distintos temas. Hay muchas reformas que están previsto hacer en digamos, un montón activa de que temas. en lo político. Y No sería entonces, un retorno al periodismo, sino Uno desde ya la actividad pasó de un lado del política. mostrador. Pero qué lástima. Es muy difícil volver Qué lástima. a cruzarlo. Aunque la Qué valientes nostalgia esas siempre decisiones, está. ¿no? Yo siempre La nostalgia siempre está. admiro esas decisiones de pasar al otro lado del mostrador, en lo que sea, ¿no? En la vida. ¿Te sufriste mucho en el proceso rápido? Porque me iban a matar, Sí, pero claro, esa claro. es curiosidad personal. Sí, uno tiene que hacer un duelo, tiene que hacer un cierre, que hay una etapa personal que se cerró, que uno estuvo en el mejor lugar posible. Y bueno, me fui con mucha nostalgia de aquí, donde me dieron una bienvenida maravillosa y lo único que tuve fueron satisfacciones en mi participación en todas las voces, pero esa era parte de la dura elección. Sin duda. Y bueno, en un momento de la vida que uno siente que puede aportar más en un lugar que en el otro, y entonces, bueno, así fue. Sí, sin duda. Muchas gracias, Mónica Gracias Botero, a por habernos ustedes. acompañado, candidata a vicepresidente justamente por el Partido Independiente en estas próximas elecciones.